Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero darle las gracias al Señor primero, al hermano que ha tenido la gentileza de invitarme a estar con ustedes en esta tarde, y le doy gloria a Dios porque yo sé que el Señor ha hecho esto posible. No ha venido por mano de hombre. Ustedes no saben la historia, pero yo la sé porque yo conozco las razones por las que yo estoy aquí en esta tarde, y la gloria sea para el Señor. Espero que su iglesia pueda ser una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Me siento como si estuviera predicando a una gran multitud de cientos de personas, porque el asunto no está en las grandes cantidades, el asunto está en que el pequeño grupo que esté reunido tenga un alma y un solo espíritu. En Cristo Jesús. Yo quiero que alguien tenga listo la lectura de esta mañana, que está en Marcos 1:8. A veces digo esta mañana, pero ya es de tarde. Marcos 1:8. Si alguien puede leerla, por favor. Yo a la verdad os he bautizado con agua, que no les bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Juan el Bautista. Miren, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios en Marcos 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Este era un mensaje que había sido profetizado, y un siervo de Dios había sido preparado para preparar él mismo el regreso o la venida de ¿quién? De Cristo Jesús. Fíjese que Juan el Bautista tenía un propósito, tenía una obra que hacer. ¿Cuál era la principal obra de Juan el Bautista? Abrir el camino, preparar el sendero para la venida de ¿quién? De Jesucristo. No era él un profeta común, porque estaba preparando el camino para la venida del reino de los cielos a la tierra, y predicaba: arrepentíos, que el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Juan el Bautista tenía que estar revestido de un poder especial, porque él estaba anunciando la venida de Cristo, la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. No podía ser alguien cualquier persona. Fíjense que hasta su vestimenta era diferente. Fíjense que se había retirado al desierto a predicar. No estaba en las ciudades. Noten cómo caminaba y cómo andaba. Juan era un prototipo de alguien que prepara el camino para alguien muy especial. La iglesia hoy está tomando el lugar que le corresponde a Juan. La iglesia es la encargada de preparar el camino para la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso la iglesia que somos nosotros no puede ser cualquier persona, no puede ser cualquier cosa. La iglesia tiene que estar lista. Pero me interesa que nosotros podamos refrescar de nuevo ese versículo 8, que es tan interesante que nosotros lo veamos. Dice: yo os he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Y con qué más? Dice una versión. Ustedes no recuerdan que hay una versión que dice con fuego y con Espíritu Santo. ¿Con qué bautiza Juan? El bautismo de Juan, ¿cómo era? De agua. No significa que era un bautismo que no fuera válido, pero sí era un bautismo que representaba un cambio como externo. Un cambio externo.
Pero el bautismo con el poder del Espíritu Santo es un cambio como interno. Y por eso él dice, el bautismo que yo doy no es igual al que el bautismo que él da, porque el bautismo que él da es con el poder del Espíritu Santo. Y sin eso es imposible que nosotros podamos hacer esa obra. Juan estaba revestido del poder de Dios. Dice la palabra de Dios que Juan era un profeta sin igual. Sin igual. Desde los tiempos de Juan el Bautista, dice la palabra, el reino de los cielos se hace fuerte y solo quienes, los valientes, lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Fíjense esto. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, vamos a buscar Hechos 1:8 también, primero. Y quiero que alguien lo lea, por favor. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Notemos algo muy especial que sucede allí. ¿Cuál es el mensaje? Adelante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Quién está hablando allí? Jesús. Está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Le dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces, y solamente entonces, me podré ser testigo ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta ¿dónde? Lo último de la tierra. Pero primero necesitáis ¿qué? Que venga sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Nosotros hablamos permanentemente del poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo quiero decirles en esta tarde, mis hermanos, que sin eso nosotros hacemos un trabajo en vano. Sin estar ungido y revestido del poder del Espíritu Santo, hacemos un trabajo en vano. Hacemos un trabajo que es de lucha, es humano. Dios nos capacita con su Espíritu Santo para hacer el trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque usted traer personas que no estén llenas del poder del Espíritu Santo a la iglesia, lo que se convierte es en problema últimamente. Dios quiere que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. El Señor quiere dar su Espíritu a sus hijos para que la obra de Dios pueda ser una obra de poder, una obra de grandeza, una obra que tenga las cualidades que Dios quiere. Hace unos meses me llamó una hermana y me dijo, hermano Severino, yo quiero invitarle a orar por una niña que está en un hospital en Manhattan, porque del Líbano. Yo sé que es el hospital que pertenece a la Universidad a Columbia. Es un hospital enorme y hay una parte que corresponde es de pediatría. Y ella me dijo, quiero que usted vaya a predicar, a orar por esta niña, porque ella va a tener 2 años y nunca se ha levantado. Ahora está entrando en una crisis, está mal. Y yo pensé dentro de mí, ¿por qué la hermana me llamó? Entonces ella me dijo, yo le voy a dar la oportunidad de que usted escoja entre el miércoles o el jueves. Como era como martes, yo le dije, vamos el miércoles. Vamos. Y ella me dijo, está bien. Nos reunimos, coordinamos y al otro día, es decir, el miércoles, estábamos ya yendo al hospital a predicar o a orar por la niña. Era en el 6º o el 7º piso. Cuando llegué a ese lugar, había 2 personas paradas que parece que son amigos de los padres de la niña, y había otra persona que estaba cuidando, limpiando, y la niña estaba llorando por el dolor, por el malestar, por la situación. 2 años y nunca se había podido parar. Una bebé. Personalmente yo me llené de tristeza. Mi corazón se llenó de mucha tribulación en ese momento. Sentí
a aquella niña como si fuera mía. Sentí el gran sufrimiento. No se había podido parar, había tenido problemas al nacer, y por esa razón la niña había creado alguna situación, alguna condición que no le permitía pararse. Estaba en la cama todo el tiempo, ahí estaba llorando permanentemente porque había entrado en una etapa de crisis ahora y iba a estar no se sabe cuántos días en el hospital, posiblemente 2 semanas. La madre no estaba ahí, pero estaba esa señora, estaba la hermana que me invitó y había una pareja. Quiero decirle, mis hermanos, que yo me senté con la hermana y estuvimos hablando hasta que ellos más o menos estuvieron listos para nosotros ir a orar. Y cuando yo me levanté a orar y me puse al lado de la niña, lo que me llegó al corazón fue comenzar con un corito para poder orar. Las personas estaban ahí, ellos estaban muy indiferentes. Como quien dice, bueno, van a orar una oración más. Y yo comencé a cantar a la niña: buenos días, papá Dios, gusto en saludarte, hola Señor. Yo canté ese pequeño corito 2 o 3 veces, y cuando terminé de cantar el corito, que iba a orar, sentí que cayó un poder en ese lugar. Un poder que se sintió en todo lo que estábamos presentes. Un poder especial, una presencia. Y quiero decirles que lo que yo sentía en mi corazón y lo que venía a mi mente era: tírate al suelo, tírate al suelo, tírate al suelo, tírate al suelo. Y en todo ese momento yo solamente atiné a dar una pequeña oración pidiendo al Señor que fuera curada esa niña en ese momento. Después que oré, que fue una oración muy breve, me tiré porque necesitaba ponerme de rodillas. Me di cuenta que la señora salió, la que estaba con la pareja salieron, la señora salió al baño desesperada. Luego me dijeron que ella había salido a llorar por la presencia del Señor allí. Yo me levanté de allí, y cuando me levanté de allí, la hermana, que se llama Denise, me dijo: vamos a leer ahora la palabra. ¿Usted quiere leer? No sé si hay suficiente. Yo le dije: mira, no hay que hacer más nada. Lo que el Señor iba a hacer lo hizo. Porque cuando el Señor hace su obra, Él le dice a uno: mi obra está completada. Y yo sentí en ese momento que Dios había hecho una obra. Nos fuimos, y después, a los días, ella me dijo que la niña había experimentado una mejoría sorprendente, de tal manera que los médicos no habían podido explicar. Y le dijeron a la mamá: déjala un día más para que nosotros poder ver, porque no sabemos por qué ella se ha recuperado también, es decir, de la crisis que había hecho. Ella había vuelto a la normalidad totalmente. Y entonces la dejaron un día más y le dieron de alta. La mamá quedó sorprendida, pero Dios había hecho su obra. Esa obra no la hice yo, no la hizo la persona que iba conmigo. Esa obra la hizo el poder del Espíritu Santo que había estado presente. Cuando Dios se presenta en medio nuestro, hay cosas grandes que pueden suceder. Por eso Dios nos ha capacitado a nosotros para que nosotros luchemos para tener su presencia. Ustedes recuerdan que hablamos del bautismo de Juan, que él bautizaba ¿en qué? En agua, pero que el Señor venía a alguien poderoso que bautiza con el Espíritu Santo. Y algunas versiones dicen en fuego y en Espíritu Santo. Yo les voy a preguntar en esta tarde: ¿ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Vive el Espíritu Santo en tu alma, en tu vida? ¿Hace el Espíritu Santo en tu vida la obra que debe hacer?
Cuando tú cometes un error, cuando tú criticas a un hermano, cuando tú dañas a alguien, cuando tú ofendes a una persona, tú sientes que te redarguye de pecado ese espíritu que hay dentro de ti, que tu conciencia no te deja tranquilo. ¿O tú fuiste solamente bautizado con el bautismo de Juan? Seamos bautizados con el bautismo de Cristo Jesús, que es el bautismo de poder. Yo quiero que leamos en Hechos, capítulo 2, ¿qué sucedió cuando los apóstoles estaban unidos, unánimes? ¿Quién puede leer? Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y se les apareció Vamos a parar allí un segundo. Cuando llegó el Pentecostés, estaban todos como unánimes. Es decir, había entre ellos ¿qué? Unidad. Había una coordinación, una coherencia de pensamientos. Estar, como dice la palabra, unánimes, en un solo sentir, en una sola idea. Era todos para uno y uno para todos. La obra de Dios solamente avanza sobre la base de la unidad en Cristo. Si hay diferencia, si hay conflictos, si hay problemas, hasta el Espíritu de Dios se aparta. Cuando hay conflictos y hay luchas internas y hay maldad y hay desavenencias, el Espíritu de Dios no puede estar ahí, porque el Espíritu de Dios debe estar donde hay armonía, donde hay igualdad, donde hay amor, donde hay integración, donde las personas sienten unos por otros. Es la forma. Dios se mueve de esa manera. Dios no es Dios de divisiones, Dios no es Dios de maldad. Dios es un Dios santo, poderoso, glorioso. Donde hay pecado no está la presencia de Dios. Donde el mal del hombre se hace presente, no está la presencia. Donde hay deshonestidad, no importa quién se trata. Donde hay mentira, engaño, hipocresía, no está Dios. No puede estar. El Dios al que nosotros servimos es un Dios santo, santo, santo por los siglos y por la eternidad. A veces vemos estos espectáculos donde falta ese sentimiento de amor entre los que dirigen y los que son dirigidos, entre los que están unos con otros. Y a veces usted siente en su corazón y dice, ¿cómo puede estar Dios en un lugar donde lo que hay es rencillas, donde lo que hay es luchas, conflictos, críticas, mala voluntad, maldad entre todos? Eso no es posible, hermano. La palabra de Dios no camina así. Quiero que continúe leyendo la hermana en el libro de Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 13 al 4, que ya quedó. Se les aparecieron ellos repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Comenzaron en otras lenguas según el Espíritu. Puede continuar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho aquel trueno, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en
Amén. ¿Qué quiere decir está lleno de moscos? Porque había unos que se estaban burlando. Estaban ebrios, estaban borrachos. ¿Ustedes recuerdan algún pasaje en la palabra de Dios del Antiguo Testamento donde a alguien le dijeron así también? ¿Quién recuerda? Ana. Le dijeron cuando estaba allí, ¿quién le dijo a ella? El profeta Samuel. Elí. El sacerdote Elí le dijo, cuando ella fue con su esposo, el Cana, allá en Jerusalén, le dijo, digiere tu vino, digiere. Ella estaba como, dice, como si estuviera, ¿qué? Borracha. No le llama, trae la atención algo, hermanos, esto. El hecho de que a los apóstoles le dijeron que estaban borrachos, y aquí también a Ana le dijeron lo mismo. Y si usted busca, usted encuentra que aún en la palabra de Dios aparecen otros pasajes donde aquellos que habían recibido el poder de Dios eran considerados como personas extrañas en ese momento. Raro. Yo quiero decirle en esta mañana que si alguien viene lleno del poder del Espíritu Santo aquí, posiblemente lo vamos a encontrar extraño. Porque nos hemos acostumbrado a no tener ese poder a veces en nuestras vidas. Y para hacer la obra que Dios quiere que se haga en este tiempo, vamos a tener que estar llenos de su poder para llevarla a cabo. No podemos ser fríos ni tibios para eso. Tenemos que ser poderosamente calientes en el nombre de Cristo, con el poder de Él obrando en nuestras vidas. En nuestra iglesia hay un pequeño grupo que estamos haciendo alguna obra, una obra insuficiente, como siempre. Nosotros los seres humanos siempre somos siervos inútiles, pero de alguna manera estamos tocando puertas, hermanos, por allá por Manhattan. Estamos subiendo a los edificios, estamos yendo a los apartamentos y estamos tocando puertas ya y llevándole la palabra a las personas. Eso no es un grupo grande, es un grupo pequeño. Cada vez menos personas le interesa hacer eso, pero el Señor nos ha mandado a eso, hermanos. Es una de las obras más maravillosas que hay. Eso nos da fuerza, nos da poder, nos da la resistencia para nosotros soportar las tentaciones, porque el que vive en una ciudad como Nueva York está viviendo prácticamente vecino del infierno. Nosotros somos vecinos del infierno. Esto no es algo fácil, pero en el nombre de Cristo Jesús todo es posible. Y ahí hemos hecho, recuerdo que recientemente yo fui estaba en la calle distribuyendo literatura y encontré a un joven que lo vi, tomó una literatura y me dijo, ¿a qué iglesia tú vas? Yo le digo, yo me reúno en la iglesia adventista, me congrego. Me dice, yo fui cristiano. Yo soy, sí, yo vi que tú eras cristiano. Yo vine de Puerto Rico y abandoné la iglesia y ahora estoy durmiendo en la calle, en los parques. Y yo le dije, el Señor tendrá misericordia, pero tú tienes que entender que si tú has sido un hijo de Dios y te sales de ahí, el enemigo te va a perseguir toda tu vida. Porque el enemigo lo que quiere es que aquel que se sale de la iglesia hasta muera, si es posible, para que no vuelva al conocimiento de Dios. Y ese joven me dijo, ando con mi compañero, estamos buscando qué comer. Y yo le dije, ven a la iglesia que tenemos comida allá. Y me lo llevé y él fue conmigo, tranquilo. Hermanos, y cuando estaba bajando allá para el sótano de la iglesia, ese hombre como que reaccionó y volvió para atrás y no quiso mirar ni siquiera la cara y salió de ahí desesperado, no quiso volver. Porque el enemigo entrampa las almas. Usted trae un alma que no está convertida y que alguna vez conoció a Dios, lo trae aquí y quiere salir huyendo de este lugar porque no puede estar ante la presencia de Dios, porque el enemigo lo ha entrampado. El enemigo agarra sus presas y no quiere soltarlo. Por eso es que nosotros tenemos que revestirnos del poder de Dios para poder llevarle la verdad a los que están en la calle. Nosotros, como estamos en condiciones difíciles a veces para predicar la palabra, no estamos tan aptos. Nosotros necesitamos llenarnos del poder de Dios para predicarle a otro. A veces, no sé si le ha sucedido a ustedes,
usted siente que usted tiene un poder especial en su vida. Y cuando le habla de la verdad a las personas atienden, ponen atención, reaccionan, porque sienten que usted está lleno de ese poder. Pero cuando tú te sientes vacío y tú le hablas a otros, los otros no te ponen ni atención, porque sienten que hay otra persona que está igual que ellos, que está hablando conmigo. Por eso en este día que yo he traído este mensaje, quiero reiterarle que mientras no se llenen nuestros corazones del poder de Dios, nosotros no podemos hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a hacer una obra especial, pero necesitamos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Vamos a buscar a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 14. Lo voy a leer. Dice allí, pongan atención para que usted vea que esto para algunas personas le puede parecer hasta extraño, pero estamos leyendo la palabra de Dios. Dice allí, en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué podemos nosotros ver de esta enseñanza? Ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Esto es extraño. Y miren cómo dice, porque ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero no habían recibido ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Le impusieron las manos. Entonces ellos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que porque mi bautismo puede ser una manifestación exterior de que yo soy bautizado, pero yo necesito ahora que Dios llene el interior con su santo poder y su santa presencia. Ese es el llamado para nosotros, hermano. El poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Yo le pido a Dios permanentemente obrar, trabajar con esto, porque cuando yo voy en la calle yo siento el deseo de predicar la palabra de Dios. Yo predico a veces en la calle, caminando, llevándole mensaje a las personas. No lo hago cuando la iglesia me dice ven a predicar. Yo predico, siento la necesidad, man. Siento la necesidad cuando yo voy en la calle. A veces no tengo nada que dar y me monto en los trenes o en las guaguas, es decir, en el autobús, y siento la necesidad de hablarle a las personas para que conozcan a Dios. Usted se da cuenta cuántas necesidades hay. Y hay miles y miles y miles de personas a tu lado. Tú no puedes esperar que en la iglesia ya venga un director de obra misionera y te dice vamos a salir a predicar. Si tú eres un cristiano, si Dios ha llenado tu corazón, tú sientes el deseo, tú sientes la voluntad, tú sientes la inquietud de llevarle a otros la palabra de Dios, de predicarle a otros, de decirle a otros que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Cristo cambia los corazones, que Cristo Jesús transforma la vida, que Cristo hace las personas nuevas. Y es necesario que nosotros entendamos esto para que nosotros prediquemos la palabra con la gracia del Señor, para que nosotros podamos salir, podamos darle aunque sea algo a nuestros vecinos, llevarle aunque sea una literatura, tirársela, decirle algo. Esto es una necesidad para nosotros, esto es lo que cambia la vida. Caminando por las calles, yo recuerdo una oportunidad, andaba con mi Biblia predicando, llevando mensajes, y un varón se presentó ante mí y me tocó, me dijo, sigue haciendo tu obra, que el Señor te da las gracias, te está bendiciendo. Siguió por ahí, hermano, eso me llenó, eso transformó mi corazón en ese momento. Hay momentos en que hay cosas sencillas que cambian tu vida, ¿no? Pero no metido entre cuatro paredes toda la vida. Hay que salir a las calles, hay que salir a predicarle, a decirle algo a las personas, hay que llevarle un mensaje. No es pararse y decir vayan a predicar, sino predicar lo mismo. Es lo más hermoso, hermano. Y yo le pido a Dios que me ayude
a predicar en los trenes, a llevarle los mensajes a las trenes, a la gente. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiere mi corazón. A mí no me preocupa estar en un púlpito predicando. Si yo no sirvo para predicar en la calle, mucho menos voy a servir para predicar desde los púlpitos. Lo que Dios quiere es que yo le predique a las personas que necesitan, que se están muriendo. Hay gente que tú le entregas una literatura y eso le puede salvar su vida. Una vez le entregué en una estación de tren una literatura a una persona, a un señor. Y después que iba por allá se devolvió corriendo y me dijo, mira, esto me lo mandó el Señor a mí, porque yo leo este pasaje todos los días en la Biblia y hoy no lo leí, sin embargo tú me lo has dado. Así que el Señor tiene cosas grandiosas que hacer, hermanos, para nosotros. El Espíritu Santo es necesario para que los dones espirituales se manifiesten en la iglesia. Si los dones espirituales, el trabajo de la iglesia es sumamente deficiente. El Espíritu Santo es el que capacita, dándonos los dones para que nosotros podamos salir y llevar la palabra, para que la iglesia crezca y para que también traiga a otros al conocimiento de la verdad. Así que en este día, yo que doy por terminado esta disertación, este sermón en esta mañana, en esta tarde, yo le exhorto, mis hermanos, traten de llevar a la práctica, traten de llevar a cabo un evangelio práctico, un cristianismo auténtico, en donde no haya desprecio entre nosotros. Cuando tú desprecias a un hermano, tú no has perdido la misión de ser cristiano. Cuando tú no eres capaz de ir lejos, de correr la segunda milla, la tercera, la cuarta, la quinta, para ayudar a un hermano en necesidad, tú tienes problemas. Cuando hay conflictos entre tú y tus hermanos que te rodean, tú tienes problemas. Cuando tú solamente vives para criticar a tus hermanos, tu corazón no ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo. Posiblemente tú te bautizaste con el bautismo de Juan, pero no con el bautismo de Cristo Jesús. Cuando tú pasas la vida dando vuelta dentro de la iglesia, pero no eres capaz de decirle a las personas en la calle, Cristo viene, arrepiéntete, busca del Señor, es posible que tú estés bautizado con el bautismo de Juan, pero no con el bautismo de Cristo Jesús. El bautismo de Cristo Jesús te capacitará para tú predicar la palabra de Dios, para tú ir donde hay una necesidad, para tú ir donde hay problemas, para tú cambiar, para no ser un hipócrita, no ser una persona con doble cara ni con doble moral. No hay cosa más maravillosa en la tierra que ser cristiano, hermanos. No hay nada que se compare a un cristiano que ha entregado su vida en las manos de Cristo Jesús. Cuando el Señor llega a tu corazón y a tu vida y tú vives una vida plena en Cristo, no hay cosa más hermosa que eso. Nada puede cambiar al hombre como eso. No hay nada que pueda transformar la vida de un ser humano como eso. Porque cuando Dios está en tu corazón, tú tienes que entender las cosas. Y aunque tú un día metas la pata, aunque tú cometas un error, el Señor te hará a ti volver y enmendar cualquier error que haya cometido, porque el Espíritu Santo mora en tu corazón y en tu alma. Yo espero que Dios bendiga esta congregación y que cuando me toque volver algún día, yo pueda ver esta iglesia llena totalmente, porque el poder del Espíritu Santo los ha traído aquí a adorar con cada uno de ustedes. Yo espero que Dios le llene de bendiciones y que esta iglesia prospere para la gloria de Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga en este día y gracias mil veces le doy por invitarme a su bella congregación. Que Dios bendiga. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder.